Hola mis hermanos, ¿cómo están? Estamos en el estudio número 3, los predestinados de la divinidad apocalíptica. Te recomiendo que leas el estudio número uno y el estudio número 2 que hemos hecho. Estamos en Apocalipsis capítulo 12, ¿ok? Y voy a brindar un pequeño recordatorio de todo lo que ya vimos en el estudio uno y en el estudio número 2. Entonces, el primer designio revelado en su palabra es que de cierto os digo, en Mateo 18:18 ya lo hablamos, pero vamos a recordarlo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es la finalidad de este misterio de creación, no? Cuando Dios crea los cielos y la tierra, bien, aparece la primer señal. Es decir, que se crea el primer cielo y en el capítulo 12 aparece en el cielo una gran señal. Inmediatamente en que se crean los cielos, aparece la iglesia como predestinados, ¿no? Dentro de él mismo. Aparece la profecía del Mesías que ya iba a devenir y también dice la palabra de Dios en el versículo 3, otra señal también apareció. Es decir, que estamos hablando de la creación de Satanás, de la iglesia de Satanás, de la gran Babilonia, de la ramera y la caída de los ángeles. Y cómo Dios eh, guardó a su iglesia de ser perseguida a través de Satanás y cómo Satanás persiguió a la iglesia de Dios desde incluso desde la predestinación, porque todo esto ya aconteció, ya ocurrió, pero nosotros estamos viendo el tiempo de acuerdo a nuestra época como moradores. Pero todo esto, lo que ya estamos hablando proféticamente, esto ya pasó, mis hermanos. Bien, entonces estábamos ya retomando nuevamente todo lo que hemos aprendido. Habíamos terminado como tal en el versículo número 4. Estábamos hablando que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Les decía que era Satanás. Claro que sí. Hay dos interpretaciones unidas proféticamente. ¿Cuáles son? El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Es decir, se paró frente al nacimiento de Jesús en María. Bien, que lo vimos en el estudio número 2, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Entonces vamos a verlo en la palabra que se cumple lo pactado y dice en Mateo capítulo 2 versículo 13 al 18, dice, después de esto, dice, Mateo capítulo 2 13 al 18. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mira, y que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Listo? Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, la voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bien, entonces se cumple bíblicamente cuando dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, frente a María, frente a la iglesia, frente al nacimiento, bien, del nuevo pacto, a fin de orar a su hijo tan pronto como naciera. Ya lo vimos bíblicamente. Pero la palabra de Dios dice que la mujer, es decir, la iglesia, el linaje de David, a través de María, ella dio a luz un hijo varón. ¿Ok? ¿Cuál hijo? Pues nuestro hijo amado, nuestro rey, el Señor Jesucristo. Dice, versículo 5, ella dio a luz un hijo varón. Entonces no pudieron matar al Mesías en el tiempo del pacto, ¿bien? Y dice, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos proféticamente que esta revelación fue desde antes de la creación, ¿bien? Ya estaba mencionado proféticamente. Entonces vamos a escudriñar las palabras de Dios a qué se refiere el versículo 5. Entonces dice el versículo 5, dice, cuando el Hijo del Hombre, estamos en Mateo 25, 31, 46, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los hijos de gloria, todos sus santos, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué tiene un pastor en sus manos? Bien, ¿qué tiene en su mano derecha? Para poder corregir.
¿Listo? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, era el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces ven que todo esto ya ocurrió y ya existió en la fundación del mundo. La misma palabra lo dice: heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde esos tiempos se mencionó proféticamente todo lo que iba a ocurrir porque ya pasó. ¿Listo, mis hermanos? Eso es profecía. Entonces, vamos a volver para que veamos tilde y jota. Dice la palabra de Dios: ella dio a la luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. ¿Qué tiene el gran pastor en su mano? Esta vara, porque Él nos va a reunir a todas las naciones, como lo dice su palabra, a santos, a todo el linaje de David, y nos pondrá como ovejas. Aquí está en su palabra. Dice en el versículo 32, o mejor en el versículo 31 de Mateo 25, 31, 46. Míralo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí está proféticamente revelado. Y también dice la palabra de Dios: y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde lo dice en la palabra de Dios? Porque así fue. Entonces vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, en Hechos capítulo 1, 9, versículo al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Es importante que tengas en cuenta estos dos varones con vestiduras blancas, ¿bien? Pero delante de los ojos de quien le veían, él subió en una nube. ¿Ok? Entonces se cumple la palabra profética del versículo 5 de Apocalipsis capítulo 12, cuando él dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se está cumpliendo en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, porque vieron cómo él subía. Bien, pero no quiero que olvides, y es muy importante que estés conmigo aquí conectado, por favor, no te vayas a desconectar, que en el versículo 6 del Apocalipsis capítulo 12 se hablan de 1260 días. Entonces, ¿qué tienen que ver los 1260 días con la subida o con el ascenso de Jesucristo en las nubes? ¿Y qué tienen que ver estos 1260 días con los dos varones de vestiduras blancas que estamos hablando en la palabra de Dios? Pues ya lo vamos a ver proféticamente este misterio. ¿Listo? Entonces volvemos nuevamente a Mateo, y dice que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Yo les voy a revelar a ustedes, hermanos, bajo la palabra de Dios, quiénes eran estos dos varones. Bien, entonces, estos dos varones que están de vestiduras blancas cumplen el nuevo pacto. ¿Listo? De la revelación profética, del acompañamiento, de ser testigos como tal de que el Mesías resucita, de que el nuevo pacto llega a la iglesia y Jesús asciende, presentado en verbo y hecho carne, y asciende al reino de los cielos. Bien, pero estos dos varones con vestiduras blancas son Elías y Enoc, en vestiduras blancas. Ya lo vamos a ver en la palabra de Dios, porque tú dices: bueno, hermano, es decir, que cuando Jesús resucita, Elías y Enoc estaban presentes de vestiduras blancas. Sí, hermano. Y son estos mismos dos profetas, Hechos capítulo 1, 9, versículo 11, que son mencionados, ¿ok? Para la iglesia de los postreros días finales, de los 1260 días, de toda la iglesia de Jesucristo, como los dos testigos del Apocalipsis, para que se cumpla bíblicamente para que se cumpla bíblicamente el siguiente versículo. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Es decir, que la primera persecución de la mujer de la iglesia, ¿cuál fue? Todo el linaje de David hasta María, ¿listo? Y persiguiendo obviamente al Mesías hasta su crucifixión, ¿cierto? Esta misma persecución está unida a los tiempos finales de los más pequeños, de los santos, que vamos a quedar en la, que vamos a quedar en la revolución como tal, en el apocalipsis bíblico de todo lo que va a acontecer. Vamos a quedar estos últimos perseguidos por la ramera. Estos dos tiempos están unidos, ¿sí? Solo que el misterio
de los dos testigos fue también presentado cuando Jesús está subiendo a los cielos. Lo acabamos de leer. Ahora les voy a mostrar que estos mismos dos varones, ¿ok? Que se pusieron junto a ellos, dos varones con vestiduras blancas, son los mismos dos testigos, pero ya hechos en carne, traídos a la tierra para cumplir la siguiente profecía de la misma persecución de la iglesia hasta los finales de los tiempos. ¿Están conmigo, mis hermanos? Leámoslo. Entonces, continuemos. Se pusieron, entonces, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba de aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá. Entonces, para la segunda venida del Mesías, la iglesia va a seguir siendo perseguida, mis hermanos, todo el linaje de David, hasta la segunda venida, porque vendrá el falso profeta, el anticristo, quien se jactará con toda la sangre de los santos y todos aquellos que creemos en Jesucristo, pues tendremos muchas cosas malas por parte de Satanás hasta la segunda venida. Pero es importante que en la revelación profética de este versículo de los 1260 días entiendas que los dos testigos son los mismos que van a estar presentes proféticamente hasta que el Señor Jesucristo venga. Y ellos van a morir en esta tierra. Ya te voy a hablar de ellos. Es Elías y es Enoc. Solamente que ya no van a estar de vestiduras blancas, sino que ya se han hecho carne para el tiempo profético. ¿Ok? Así que mis hermanos, continuamos. Entonces, en este orden de ideas estamos en el versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces dice, Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Míralos aquí. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Aquí están, 1260 días. Aquí está. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ya no estamos de vestiduras blancas. Silicio es una tela áspera. Aquí ya van a estar en carne. ¿Listo? Van a descender proféticamente para lo que fueron llamados. Y la palabra de Dios dice para qué fueron llamados. Así que míralo muy bien. Versículo 4 del Apocalipsis 11, 3 al 6 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, al fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Entonces, ¿quiénes son? Elías y Enoc, los dos testigos, los dos profetas que van a estar en los tiempos de la tribulación y van a morir aquí en la tierra y ya lo vamos a seguir viendo. Para que tú puedas conectar proféticamente la predestinación y entiendas que todo esto ya ocurrió, pero todo este gran misterio le complació a Dios mostrarlo en tiempos paralelos, ¿vale? Que solo lo vas a interpretar por revelación y el Espíritu Santo. Entonces yo te muestro, mi hermano, las escrituras, te muestro palabra por palabra para que vayas a la escritura conmigo donde testifica la revelación profética, porque no te hablo en lo literal, mi hermano. No te estoy hablando en lo literal. Y en eso quiero ser claro contigo. Si yo te hablo en lo literal, pues en lo literal nos entendemos. Pero si te hablo en lo profético, espero que en lo profético de la misma revelación de la palabra nos entendamos en el espíritu. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, qué lindo y qué hermoso es cada vez aprender más de Dios. Así que vamos a ir al versículo número 7. Bueno, continuemos proféticamente qué está pasando. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Esto cuándo ocurrió? Esto ocurrió en la segunda señal. ¿Cuál es la segunda señal? La que tú y yo aprendimos, por favor, tengamos buena memoria, aprendimos aquí en el versículo 3. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Esta es la misma señal manifestada en el tiempo de la gran ramera. ¿Ok, mis hermanos? Del versículo 7 del capítulo 12. Así que pendientes porque ya nos vamos para el estudio número